Yo sí quiero, en mis palabras, aparte de reiterar agradecimientos, contaros un poco más sobre mí. Vais a acabar de mí hasta aquí. Pero, como mí, ¿por qué? Primero, he hecho un libro homenaje que solo verle, no lo he podido abrir, no he querido abrirlo, porque me iba a emocionar. Cuando habéis entregado ha sido... ¡bum! Es el golpe emocional fuerte que he tenido. Pero, querido rector, es decir, yo siempre quiero, también en estos casos, ir al principio. Y al principio, anteayer en un concurso, pues alguien decía, no, porque yo no iba a estudiar Derecho. Bueno, yo no iba a estudiar Derecho, a mí lo de Derecho, bueno, pese a que mi abuelo era juez, pero se retiró y se dedicó a vivir de las rentas. Bueno, pues yo lo que quería, lo que en aquel momento, a mí lo que me ha gustado siempre y me sigue gustando es la historia, eso sin duda. Pero mi mamá me sacó, y en algún momento también, como mi padre era militar, Luis le conoció cuando era coronel, pero acabó de general y cosas de este tipo, o sea que era militar profesional de verdad, pues en algún momento también te admiraba, yo quiero ser militar. Habló de Ignacio con 14, 15, 16 años. Mi madre me sacó las cosas de la cabeza, pero la historia me gustaba. Y hay un momento, además, lo he reiterado alguna vez, que los jesuitas, Luis, vinieron a hablarnos de Deusto y demás, y a mí aquello, la economía a lo mejor, pero entonces hubo un factor que ha marcado mi vida también, que es, tú lo has pasado muy anecdóticamente, pero ayer salió mucho, incluso en el vídeo que hicieron aparecía jugando con barba y no sé cuántas cosas más, que es mi actividad como jugador de rugby, que fui criticado, de rugby, no de cualquier otro deporte. Y claro, en Bilbao no había un equipo relevante, y en Valladolid estábamos los campeones. Yo acaba de ser, que eso no lo sabe poca gente, acaba de ser nombrado distinguido como mejor jugador de rugby juvenil de toda España. Qué cosas, ¿no? Y me acuerdo que me entregó el premio Samaranch, el viejo Samaranch, y que hablaban de otros deportes, hablaban de fútbol, para los futboleros, el de fútbol era Solsona, que fue jugador del Español, internacional también. Y aquello, había que jugar en Valladolid, y Derecho, ¿por qué Derecho? Mi madre, hijo, haz Derecho que tiene muchas salidas. Bueno, pues que tengo muchas salidas, pues salidas. Después de una carrera que yo creo brillante, pero bueno, ahí está. Y bueno, pues hay que hacer la mili. Yo había empezado en milicias universitarias, hice las prácticas justo cuando acabé en junio, pues las prácticas de alférez del ejército de Franco, qué cosas. Entonces, bueno, de alférez allí, y yo, ¿qué voy a hacer cuando acabe esto? Que acaba en septiembre, ¿y qué hago? La duda existencial. Entonces, Luis, que Luis ha marcado mi vida bastante, no solo en las lecturas compartidas en el armario que tengo ahora yo, ya te contaré. Entonces, mi mujer me está censurando en este momento. No, sino que en aquel momento me dijo, no, he hablado con Marino Barbero y quiere que alguien... Y entonces yo tuve una entrevista con Marino Barbero en su despacho de la Facultad de Derecho de Valladolid, yo vestido de militar, y él, hablando de la posibilidad de trabajar con él. Y es el principio. Es de entonces hasta hoy. Y me acuerdo que me sugirió como tema el Código Penal tipo iberoamericano. Yo ni idea de qué era eso. Y de ahí acabó siendo mi tesis doctoral, que también acabó un poco como el Rosario de la Aurora, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos después de ir a Varna, Bulgaria, y ver, aparte lo ha contado Paco Muñoz Conde, ver una manifestación en la Europa de entonces del 1 de mayo, que si recuerdas, junto a Marx y Lenin, en grandes cartelones iba San Cirilo, porque era el inventor del alfabeto cirílico. Entonces era una especie realmente era otro mundo, ¿no? Otro mundo estrictamente. Y luego Salamanca. Y Salamanca, yo al principio, lo dije ayer, yo lo quería volver a Madrid, que era donde había cosas y tal, y donde había la transición y estaba el país vivo. Y yo aquí llego a una universidad donde
tenía que haberlo dicho ayer, estoy con Francisco Tomás y Valiente, con Paco Tomás y Valiente, al que yo conocí antes, y fue el primero que vi yo en Salamanca, y me llevó a tomar un aperitivo al bar Florida, que ya no está. Eso es, que era una referencia aquí. Pero bueno, te encuentras en una universidad un poco rara, que había grandes figuras, pero yo lo primero que encuentro es una manifestación interna donde daban vueltas por el claustro pidiendo el cese de un profesor de internacional, al grito de queremos clase, no queremos profesor, por lo cual yo no entendía nada. Pero bueno, eso es, de ahí vamos. Y bueno, luego realmente Salamanca me enamora, ¿no? Me enamora y, bueno, llego a puestos de gestión, después de en la cátedra en el 86, y del puesto de gestión llego a lo que yo creo, y perdonadme si no es así, pero rector, tú lo sabes, llego al puesto, por lo menos simbólicamente más importante que pueda aspirar un académico español, que es ser rector de Salamanca. No por tus cualidades personales, es la universidad y lo que ella significa. Y bueno, yo creo que fui un rector digno del puesto que ocupaba y que conté con un magnífico equipo que ayer estuvo y mantengo el vínculo de unión a aquellos que trabajaron conmigo, ¿no? Y eso es importante. Pero eso tuvo problemas o tuvo un efecto sobre mi currículum académico como penalista. Hay años en que bajo el pistón, porque es que el día tiene 24 horas y hay que dormir algo, poco, pero hay que dormir. Y claro, entonces yo me dedico a la gestión, y la gestión es dura aquí, y eso lo sabe el rector y lo sabe cualquiera que ocupa un puesto, y es difícil mantener igual nivel. Bueno, pues, bueno, cuando dejo el cargo, hay una persona que me incita mucho a que continúe, que es Ana Pérez Cepeda. Ahora me decía, tienes que volver a dar. Bueno, y yo, como soy disciplinado, pues, y que me gustaba, pues volví a profundizar en el penal. Pero siempre mantuve en todos esos años algo que aquí está reflejado, que es la voluntad de crear un grupo, y se creó. Y la otra parte de la que hablé ayer algo, pero quiero reiterarlo hoy, que es mi relación con América. Para mí yo creo que es clave, y lo he reiterado, es clave que una universidad que se dice que es la madre de las universidades que los españoles fundamos en América Latina durante la colonia, bueno, es clave que eso pase a los hechos. Era clave que pasara a los hechos. No basta con las palabras quedan muy bonitas para poner una placa o lo que sea, ¿no? No, hay que ir, y hay que ir allí, e internacionalizarse no es solo decir que quieres ser internacional, sino hay que estudiar, hay que tener institutos que trabajen sobre eso, y hay que buscar la movilidad. No simplemente, el Erasmus no es solo mandar gentes a Bélgica o a donde sea, ¿no? Sino también estudiar Europa, tener proyectos europeos, y lo mismo, el mismo esquema hay que hacerlo para América Latina. Eso es política, sí señor, y es que esto es política, esto es una institución pública, y aquí hay que hacer política también. Es decir, porque si reclamas autonomía es para usarla. Si no, pues no la reclames, punto. Es más cómodo a lo mejor. Bueno, yo creo que eso es importante y fue un rasgo que yo quise, no sé si lo logré, creo que sí, por lo menos en algunos problemas, crear estructuras que lo posibilitaran. Porque un rector, y él lo sabe, y los que han ocupado, Luis también lo sabe, tú no, si creas una estructura es para que se use, no para que la uses tú. Tú también eres un miembro de esa comunidad que puedes usarla, pero tú creas institutos o creas programas de becas, etcétera, que son lo que da vida a la universidad. Y eso yo creo que se hizo. Pero yo siempre tuve, en cuanto ya al contenido de mis estudios de penal, cómo trabajaba o en qué trabajábamos y qué era lo importante para mí, se ha dicho y yo no voy a reiterarlo. Yo no voy a reiterarlo. Sí creo que hay cosas que hay que revisar también, y que eso es clave por lo menos ha sido clave para mí, la relación con América Latina, que es la lectura del contenido de los derechos fundamentales. Si no podemos hacer una lectura neocolonialista, y no podemos ignorar el pluralismo cultural, el pluralismo real que se da en muchos de los estados latinoamericanos. Y eso es pero es que ¿qué hay que hacer? No, todos brasileños. Y eso
Pedro Dalari, que nos acompaña, lo sabe, que es algo que está ahí. O, no, todos, pero el pueblo originario ¿qué hacemos? Le damos un cursillo intensivo. Volvemos ahora, en lugar de hacerles cristianos, ¿qué les hacemos? ¿Brasileños o cómo es eso? Es decir, esa lectura neocolonial a mí me preocupa, ¿no? Porque es otra vez la relación de poder. Y eso es inevitable, pero son el tema de las utopías como tendencia, sabiendo que son utopías, pero que están ahí. Bueno, eso es, ahí hay una línea. Hay una línea en la que habría que trabajar y habría que estar, y hay que estar, y en eso estaremos. Bueno, más cosas, porque querría hablar, un momento puse en un papel cosas que tengo que tocar y luego he empezado a prescindir de ello. Bueno, hay otra cosa que son los olvidos míos de ayer. No el del presidente de la comunidad, que lo solventé, pero juro que bueno, y esos son olvidos que luego los puedes arreglar, y a lo mejor la solución es mejor que meterlo en el marco general. Tuvo un agradecimiento monográfico para él solo. Y además, lo que dije lo siento. Vamos a ver, cuando yo hablo sin papeles, hablo lo que me sale del corazón y es cierto, no es un tema, si quiero matizar algo, lo leo entonces. No necesito más leerlo. Claro, yo ahí olvidé algo, primero una referencia, es decir, no jocosa, sino seria. Es decir, hablé con la organización para que pusiera los nombres de determinadas personas, muchas vinculadas a esta universidad y otras no vinculadas a esta universidad, pero que en mi opinión forman parte de aquello que un penalista o que una sociedad debe asumir como propio. Y yo me acuerdo que mi querida hija, cuando le dije los nombres, me dice, no, por favor, paridad. Entonces, a buscar señoras. Afortunadamente, es que no lo quiero decir despectivamente, afortunadamente hay figuras claves que tienen también ese olvido. Hay un libro por ahí sobre Victoria Kent y Clara Campoamor, donde el que escribe sobre Clara Campoamor al final dice, en los años 70, un grupo feminista en la Universidad Complutense decidió crear un grupo de mujeres. ¿Y qué nombre le ponemos? Y alguien dijo, Clara Campoamor. Y otro, ¿y quién era esa señora? Hay figuras que hay que recuperar, porque no, el olvido es muy duro. Y eso no afecta solo la pintura. Siempre yo he leído que el Greco se recupera como gran pintor mucho más tarde de su fallecimiento. También hay aquí, bueno, pues figuras olvidadas que suponen mucho, ¿no? Y eso yo creo que es algo que también, por muy personal, a mí me gusta recuperar, aunque sea contar también mi versión de la historia, ¿no? Bueno, es así, pero bueno, todos tenemos nuestra versión, esto es absolutamente plural. De verdad, de corazón, a todos los que habéis contribuido al libro, que con los prólogos y tal, y con los contenidos, todos y cada uno, de verdad, mi agradecimiento de corazón. Mi agradecimiento de corazón a todos los que estáis aquí, a los que habéis venido de fuera, más todavía, porque están aquí, pues están, ese día en lugar de tal. Bueno, si tengo clase, pues la quito, o que vaya alguien. A los que habéis venido siendo alumnos de posgrado, yo creo que esto, el contenido de lo que habéis escuchado aquí, hacer una lectura no personal sobre mí, sino una lectura sobre los contenidos de las materias que han hablado, de los problemas que se han planteado aquí. Yo creo que extraerlo también como valor. A mi familia, sin ellos esto hubiera sido imposible, ¿no? Y el gran olvido mío de ayer. El gran olvido mío de ayer fue el agradecer, bueno, a Eduardo, a Laura, a Ana. ¿Dónde está Nuria? A Nuria, a todos los que han montado todo esto. Yo sé, con el tema de las mesas, la tarde que pasó ayer Nuria Matellanes, que casi acaba, dice, voy a poner un negocio después de esto de organizar bodas, que soy una verdadera experta. Bueno, pues en ello estamos, ¿no? Lo hablamos, y ahora que soy pensionista, a lo mejor con una inversión puedo... No, de verdad, bromas aparte, de corazón, gracias. Es decir, yo creo que a
a un docente, a un profesor de universidad que ha dedicado su vida a la universidad, se le mide por vosotros. Es decir, la herencia sois vosotros. Sois vosotros y vosotras. Sois donde, bueno, te ves reflejado. Es decir, no es, y además respetando algo que es clave. Yo lo habéis dicho muchos aquí, que yo me obsesiono en que os formuléis preguntas, en que dudéis, y que eso es lo científico. Pero podéis pensar lo que os da la gana. Es decir, que no es, decir, como Ignacio dice que esto tiene que ser así. No, a lo mejor no. A lo mejor el equivocado soy yo. Yo siempre recomiendo alguna lectura, ¿no? Leer el ensayo sobre la tolerancia de Bobbio. Siempre, porque dice esto de ser tolerante. El tolerante se pone siempre en una posición de superioridad. Yo tengo la verdad, pero como ella va por un camino desviado, hombre, no la voy a mandar a la hoguera, pero lo tolero. No, la tolerancia democráticamente hay que tener de otra manera. Y alguien lo ha dicho hoy aquí, la posibilidad de que el otro sea el que tenga razón, tenga argumentos, es la fuerza de la razón. Y yo quería muy especialmente a todos, pero los simbolizaré en la última mesa. En la última mesa estaban los submarinos, es decir, con alguna de segunda generación, que es Ana Pérez Cepeda, pero la primera fila de submarinos, la primera línea del equipo de rugby, yo jugaba en primera línea, eran, bueno, pues Luis, Juan Terradillos y yo mismo, ¿no? Es decir, bueno, pues de verdad, de corazón, ¿qué os voy a contar que no os he contado nunca? Pues, ¿sabéis? Tenemos historia compartida para dar y tomar. Y luego, a Mercedes García Arán. ¿Dónde está la chica de la banda? Ahí. Se ha calificado ya así, para tranquilidad, para que no me diga políticamente inadecuadísimo, pero bueno, ella. Y desde luego Paco. Paco, tú sabes que el sentimiento es compartido y la admiración sin duda. ¿Y tú recuerdas dónde te dije que te quería proponer como doctor honoris causa? A la salida de un ascensor en un hotel de México. Que yo estaba, abro la puerta y estabas también tú y no lo sabía. Y me lo encuentro bueno, casi me damos de narices. De luego fue una visión mucho más agradable que una situación análoga que me pasó con el difunto presidente Kirchner en Chile, que estaba yo en el hotel, ¡pum!, dando pisar al ascensor y de pronto sale un montón de señores guardaespaldas con él en el medio. Y bueno, aquí no. Ningún problema de ningún tipo. Al contrario, para mí, para esta universidad, y te lo hemos dicho, fue un honor el distinguirte con el doctorado honoris causa. Tú sabes además que tu Víctor está en la Facultad de Derecho, puesta en lugar destacado de los Vítores de los doctorados honoris causa de esta casa y de nuestra facultad. A todos de corazón, mi agradecimiento. A todos de corazón decir que os quiero mucho. Gracias. Es una costumbre inveterada homenajear a los maestros y es fantástico que en la universidad conservemos esta tradición. Cómo no en Salamanca, el alma mater, no solo española, sino iberoamericana y también europea, en un lugar tan emblemático como este aula Miguel de Unamuno. Después explicaré por qué falta el busto de don Miguel, que preside siempre esta sala, y hacerlo en la figura de uno de sus más ilustres exponentes del claustro académico, Ignacio, el rector que lo fue, Ignacio Verdugo, acompañado de su familia. Por ahí quiero empezar, y compañeros profesionales, académicos y también del mundo de la judicatura, tan hermanado con el derecho penal, bueno, aquí literalmente, pero desde siempre, porque hay una colaboración entre la judicatura y los penalistas como lo hay entre los administrativistas y los técnicos superiores de la administración, nos complementamos. Bueno, yo conozco a Ignacio desde que comencé mis estudios en la Facultad de Derecho, entonces era vicerrector en los años 80 y aunque no he tenido el placer de ser su estudiante, pues sí hemos tenido una relación muy estrecha también, en términos familiares, ¿no? Porque, bueno, eras muy amigo de mi padre, siempre lo recuerdo, y Pepa es compañera del área de Derecho Administrativo, y quiero destacar la importancia de vivir rodeado de una familia que acompaña y comprende
la dedicación absoluta que requiere una entrega universitaria como la que tu trayectoria demuestra, ¿no? Yo siempre reivindico a Pepa, ¿no? Bueno, tengo que barrer para el derecho administrativo, que también aportamos lo nuestro. Doctora por la Universidad de Salamanca y profesora que sabe y acepta lo que suponen las miles de horas, los desvelos y la atención que dirige la voluntad, que no puede diversificarse al extremo, siempre hay un coste de oportunidad. Y si no tienes a tu lado personas, tu hija, tu hijo, Pepa, toda la familia que acompaña y celebra tus éxitos, pues no se puede lograr nada. Yo quiero decirlo, ¿no? Porque es una verdad objetiva que solo no se consigue nada. Se consigue con las personas que te acompañan. Enhorabuena por eso. También enhorabuena por el grupo de discípulos que te homenajea, Ignacio. El alcance y la cuantía numérica y cualitativa de un acto como este se mide por las personas que te quieren. Y tú tienes la fortuna y hay que felicitarte por ello y, bueno, es un dato objetivo de contar con un grupo, una escuela de discípulos y discípulas que, bueno, yo dispongo de los indicadores de rendimiento de la Universidad de Salamanca, está a la cabeza tradicionalmente del mundo del derecho de esta universidad y tu liderazgo tiene mucho que ver con esto. Yo he leído los libros de Eduardo, los de Laura, los de Ana, los de Miguel Ángel, bueno, hasta los de Nieves. Estos me los he tenido que leer, los de todos prácticamente, porque además el derecho penal debe ser conocido por cualquier juristpublicista. Y también he disfrutado mucho con los tuyos, Ignacio. A alguno lo he prologado y tengo que decir que la Escuela de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca es potente, tiene una gran fortaleza y eso no se entiende si no hay un liderazgo académico decidido. Enhorabuena, porque bueno, uno puede terminar, que tú no terminas porque eres emérito 3 años más, ¿no? Has dicho varias veces eso de la jubilación, no a efectos académicos, desde luego, puede terminar y no haber dejado gran cosa detrás de sí. Y hay también quien prefiere ese resultado. No es el caso en la Escuela de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, que es brillante, productiva, en sintonía, y además te quieren, porque tus discípulas y discípulos te han organizado este homenaje con un cariño. Bueno, a mí me escribieron la primera vez hace más de un año, ¿no? Esta fecha está reservada hace mucho tiempo. Pero bueno, como estoy aquí en mi condición de una lista, una relación de personas que hemos tenido el honor que tú has significado de dirigir la universidad, porque lo que he dicho hasta ahora lo podría haber dicho cualquier compañero, incluso en mi anterior condición de decano, también me podía haber expresado así, debo destacar lo que la universidad te debe de tu periodo como rector. Y aquí formular un agradecimiento institucional como rector por el rectorado, los rectorados sucesivos en un periodo de 8 años largo, en el que dirigiste los destinos de esta universidad. Esta misma mañana hemos inaugurado, y os invito a disfrutar de ese espacio tan próximo en el patio de escuelas menores, contiguo a este edificio de escuelas mayores, una exposición dedicada a Unamuno como profesor y rector. Fantástica, la ha organizado Francisco Blanco Prieto, que es un experto en Don Miguel de Unamuno, un historiador que escribió un buen libro sobre Unamuno, profesor y rector, y sintetiza las aportaciones de Don Miguel, nuestro rector perpetuo, al estudio salmantino. Y pensaba cuando presentábamos la exposición a las 11 de la mañana, hoy mismo, bueno, qué importantes son los arquetipos, ¿no? Un penalista como, bueno, un administrativista reconvertido a penalista como don Pedro Dorado Montero, que era un hombre sencillo, humilde, sin ninguna vanagloria ni pretenciosidad, que se peleaba con Unamuno en los claustros en ocasiones, bueno, algo de carácter debía tener entonces, y escribió obras memorables
de teoría del derecho. Hasta el día de hoy, el derecho y sus sacerdotes, todos sus estudios sobre la protección de los más desvalidos, las prostitutas, las gentes humildes no consideradas por la sociedad de su época, en los enfrentamientos que tú relataste, ya para posicionarte desde el principio que te conocieran en Salamanca, ¿no? Por dónde ibas, con el padre Cámara, con la versión más conservadora de la sociedad salmantina, ¿no? Entonces los referentes en el derecho penal y en el rectorado son importantes porque nos marcan los niveles y las actitudes y los talentos y las virtudes que hemos de practicar. Esa sencillez laboriosa de don Pedro Dorado es un ejemplo científico y académico hasta el día de hoy. Y por eso tiene un aula aquí al lado. Este sí va a durar para siempre. Como don Miguel, rector, cuyo busto está en la sala de exposiciones del patio de escuelas menores. ¿Por qué le vamos a recordar siempre? Pues porque don Miguel fue, a pesar de todo ese infundio malintencionado de sus contradicciones, que eso es un invento para confundir sobre lo que verdaderamente pensaba Miguel de Unamuno, que lo tenía claro desde el principio al final, no fue un hombre contradictorio ni errático, eso es falso e interesado. Don Miguel de Unamuno fue coherente como profesor, coherente como político, como filósofo, como literato y como rector. Decía que se pasaba el tiempo buscando normas que no se cumplían para obligar a los catedráticos especialmente a que las cumplieran. Cuando se iba de fin de semana antes de tiempo un catedrático, le mandaba una carta o le llamaba y le decía que volviera para dar sus clases. A ver quién se atreve a hacer cosas así, ¿no? Estése usted de lunes a viernes sus 37 horas y media en el despacho. Ese era el estilo de Unamuno. Coherencia. Cumplimiento del deber. Se preocupaba de lo que hacían los maestros en las zonas rurales de Extremadura porque estaban bajo su circunscripción, su distrito académico, y era parte de su responsabilidad. Y a los que más afeaba sus incumplimientos eran los catedráticos de la universidad. Nada menos que todo un señor. Porque nunca dejó de preocuparse por los estudiantes. Recordábamos en la exposición de esta mañana, lo hacía Francisco Blanco, que el peor momento de su vida, por encima de los destierros y los días infaustos, entre el 12 de octubre del 36 y el 31 de diciembre, con lo que se ha insinuado en los últimos tiempos, fueron los de principios del siglo XX, cuando la policía, en unos altercados entre el comisario de Salamanca y dos estudiantes, terminó con fusiles, disparos de Mauser, matando a dos estudiantes. Nunca lo pasó peor y fue como rector Unamuno. Y eso demuestra hasta qué punto le preocupaban los estudiantes, ¿no? Entonces, Ignacio, tú has hecho una aportación que hasta el día de hoy tenemos que agradecerte. Y la has resumido muy bien con tu sentimiento, y yo quiero que públicamente también conste aquí. Es verdad que cuando llegas al rectorado, recordaba también el sencillo homenaje que le tributamos a Julio Fermoso hace algún tiempo, porque fue un excelente rector, Julio. La universidad acaba de recibir el premio de cooperación iberoamericana, el premio Príncipe de Asturias, y se había abierto una línea histórica, reabierto una línea histórica con Iberoamérica, pero luego había que desplegar todo eso, traer cientos, miles de profesionales iberoamericanos a la Universidad de Salamanca. Hoy, en el día de hoy, 2.000 de los 4.000 estudiantes extranjeros que tiene la Universidad de Salamanca, matriculados a día de hoy, 4.000 estudiantes extranjeros sobre 25.000 estudiantes, 2.000 son iberoamericanos. ¿De dónde viene esto? Pues Ignacio, la verdad es que tu labor tiene mucho que ver con ese resultado, porque además no ha sido ininterrumpido. Empieza hace más de 20 años y tiene altibajos, pero los momentos de mayor impulso a la colaboración con Iberoamérica te los debe la Universidad de Salamanca. Esto lo tenemos que decir siempre. Y después, ser rector
en la Universidad de Salamanca es una posición emblemática del sistema, pero luego hay que practicarla. Y tú, como presidente de la CRUE, reivindicaste la autonomía universitaria en un momento de modificación normativa con una audacia y un protagonismo que también son ejemplares. Así que gracias, porque también nos enseñaste que no basta con serlo, sino que hay que practicarlo. Porque si uno se calla, o no se le escucha, o no habla alto y claro, pues ¿para qué le vale ser rector? La palabra América, vinculada a la palabra Salamanca, las dos tan eufónicas, tan abiertas, de AES, ¿no?, y tan simbólicas de la libertad, simbolizan tu dedicación universitaria, pero la que mejor sintetiza todo, la verdad, es universidad. Porque tus alumnos te quieren, tus discípulos te admiran y te homenajean, tus libros se siguen leyendo hasta el día de hoy y nadie se olvida de tu periodo de rector. Nada peor que ser anodino. Nada peor que ser anodino en la universidad. Y tú, pues, estás en las antípodas de lo anodino. Magnífico. Víctor.